Yo ya no sé cómo lo hacen porque lo de estos tíos es increíble. El Eintracht vuelve a conseguir una venta historiquísima un año y medio después de la llegada de su futbolista. Hugo Ekitike se va a Liverpool por una pasta tremenda. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. Los años van pasando y todo sigue igual. Y el Eintracht coge y vende a un jugador a la Premier por una pastuza tremenda. ¿Vale? Perdonad por esa adaptación final de un cántico que se ha cantado en muchos estadios de España porque es increíble. Cada año o cada 2 años esta gente consigue vender a un futbolista, en concreto suele ser delantero, aunque a William Pacho lo vendieron por también mucho dinero, a un equipo, ya sea de la Premier League o top de Europa, por una pasta tremenda. Han conseguido quitarle el puesto de vendedor oficial de la Bundesliga al Borussia Dortmund, aunque está ahí peleándolo el Bayer Leverkusen, y la realidad es que han vuelto a hacerlo con Hugo Ekitike porque en el momento en que estoy grabando este vídeo todavía no hay acuerdo completo, pero está hecho, hay acuerdo con el jugador, hay muy buen entendimiento entre las dos partes y de hecho, según parece la información de The Athletic, es que el acuerdo con añadidos se cerrará por más de los 95 millones que pagaron el PSG por Kolo Muani al Eintracht Frankfurt hace 2 temporadas, bueno, 3 temporadas ya, en 2023, y por tanto sería la mayor venta de la historia del club, con lo cual, sea esa cantidad o un poquito menos, es una cantidad absolutamente histórica por parte del Eintracht Frankfurt, que ha conseguido sacarle un grandísimo rendimiento deportivo y también a nivel de carácter y liderazgo a Hugo Ekitike, que les ha conseguido clasificar a Champions League a pesar de la baja de Marmoush en enero, y también a nivel económico porque llegó por 16 millones y se va por 90 y pico. O sea que es una barbaridad tremenda. Por empezar este vídeo, ya sabéis que hace poco hablamos de él, así que os lo resumo de nuevo. Hugo Ekitike, futbolista canterano del Reims en enero del 21, cedido a Dinamarca, enero del 22, rechaza fichar por el Newcastle. Es la segunda vez que rechaza fichar por el Newcastle, teniendo en cuenta que hicieron una oferta de 80 millones de euros que rechazó el Eintracht y él tampoco estaba muy convencido de fichar por el Newcastle porque estaba esperando al Liverpool. Todavía tenía en teoría una historia que escribir con el Reims en 2022. 6 meses después, en cambio, cedido al PSG con una opción de compra de 35 millones, una opción de compra ejecutada. En el PSG las cosas no fueron muy allá, especialmente sus cifras no son unas cifras muy bollantes y en enero del 24 se va cedido al Eintracht con opción de compra de 16,5 millones. Es decir, en un año y medio su valor había bajado 19 millones de euros. En esos 6 meses finales de temporada marca muchos goles, convence al Eintracht de que se lo quede para juntarlo con Omar Marmoush, que también había hecho una buena temporada, y pagan esos 16,5 millones por él. El resto, amigos, es historia porque la 24-25 que ha hecho es tremenda. Son 22 goles, 12 asistencias entre todas las competiciones, 15 goles, 8 asistencias solo en Bundesliga, siendo el quinto futbolista en participaciones en goles en la Bundesliga, en una liga en la que están Xavi Simons, Florian Wirtz, Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise, el propio Omar Marmoush, que está justo por encima con 24 de Hugo Ekitike, y también con alguna peguita que comentaremos, aunque ya os digo que como primera impresión, mucho dinero, pero muy sobrepagado. Lo he dicho muchas veces, para mí es un jugador de 60-70 millones. Puede acabar siendo en un futuro un jugador de 100, pero está ahora mismo muy sobrepagado. O sea, es un acuerdo tremendamente histórico para el Eintracht. Pero siempre he defendido que si había un club en el que tenía sentido que lo fichara, era el Liverpool. Dicho esto, aprovecho para decirte que bajes a comentarios en este pequeño impasse de vídeo, des al botón de suscribirte, des al botón de me gusta y comentes qué te parece el vídeo. Estamos muy cerquita ya, muy cerquita, sí, muy cerquita ya, de llegar a 30.000 personas, que me parece una barbaridad que haya aquí 30.000 tíos o tías, o niños o niñas, o abuelos o abuelas, que he descubierto que hay un 1% de vosotros que es de más de 65 años, y entre ellos está mi abuelo, así que hola Abu, espero que estés muy bien. También hola a todos los demás abuelos de la comunidad y a los demás nietos de la comunidad. Me parece increíble que estéis aquí todos en un canal de fútbol alemán, así que os lo agradezco mucho porque cada vez que subo un vídeo y tiene mucho cariño, que son prácticamente todos, la verdad es que se me hincha el pecho y se me hincha un poco también el corazón. En cuanto al negocio del Eintracht, ya pasando a hablar de Hugo Ekitike, hay que hablar de cómo hacen esto, ¿vale? De cómo consiguen constantemente sacar mucho rendimiento económico en los últimos meses y últimos años también. Y aquí la clave es Markus Krösche, el director ejecutivo, director deportivo, director de fútbol, por así decirlo, el que lleva las operaciones futbolísticas del Eintracht Frankfurt. Markus Krösche
que interesa tanto a Borussia Dortmund como a Bayern München para liderar su nueva estructura deportiva. De lo del Bayern hablaremos en otro momento porque tienen un drama montado en esa directiva. Es el encargado de haber convertido al Eintracht en el mejor club vendedor de Alemania en los últimos 2-3 años, porque 5 de sus 7 ventas más caras son en los últimos 2 años y 3 de esas 5 superan muy fácilmente los 70 millones de euros. Porque ahí veis a Kolo Muani en la 23-24, 95. Omar Marmoush, 24-25, 75. Luego ahí está William Pacho, 40 millones, y Jesper Lindström, 30 millones al Nápoles. La más increíble es la de Lindström, ¿vale? Es la que más alucinante me parece, porque la verdad es que en el Nápoles no ha estado del todo a la altura. A estas se suma evidentemente ahora también el grandísimo Hugo Ekitike, el palíndromo del área al final, ¿no? El palíndromo del gol, que pues también supone un gran beneficio, porque decíamos que el Eintracht se ha convertido en un club vendedor, y en la definición de un club vendedor es un club que ficha, pero sobre todo que vende por mucho más de lo que ficha. Y se demuestra, decíamos, en los últimos 2-3 años se han convertido en el club vendedor por excelencia. La imagen que vais a ver ahora es sin contar a Ekitike. El Eintracht, desde la temporada 22-23, es el equipo que más beneficio neto tiene entre lo que gastan en fichajes y lo que ingresan por ventas de todos los clubes que han pasado por la Bundesliga al menos un año desde esa temporada 22-23, con 224 en gastos, 304 en ingresos. A esto tenemos que sumarle los 80, 90, 100 millones finales por los que se acabe vendiendo a Hugo Ekitike, con lo cual podemos irnos tranquilamente a un balance de más 150, 160. Evidentemente, eso luego lo reinvertirán en varios futbolistas de los que hablaremos al final del vídeo, pero la realidad es que es un equipo que son unos genios negociando, muy difíciles negociando. No sé si os acordáis del mítico caso de Filip Kostic, que lo quería la Lazio, y aquí el tema fue que la Lazio dijo que el Eintracht le había dado un correo electrónico incorrecto al que mandar la oferta para ficharlo, y la prensa alemana decía que era la Lazio la que se había equivocado escribiendo el correo. Lo cual me parece impresionante, pero es un equipo muy difícil con el que negociar y que siempre consigue sacar muy buenos resultados. Y la realidad se nota también en el beneficio que sacan, porque un club vendedor, como decía, tiene que sacar beneficio a las operaciones que hace. Hugo Ekitike, fichado por 16,5 millones, vendido por más de 90, si llegan añadidos más de 70 millones de euros de beneficio, se pone como el sexto traspaso con más beneficio económico para un club de la historia de la Bundesliga. Del top 7 es el tercer jugador del Eintracht Frankfurt, junto a Kolo Muani y Omar Marmoush, que evidentemente llegaron libres y se fueron cada uno por 95 y 75 millones. En el top 7 ya tienen más que el Borussia Dortmund, porque el Leverkusen tiene 2 y el Borussia Dortmund tiene 2, y el Eintracht pasaría a tener 3, evidentemente en un top 8, pues empatado con el Dortmund, porque también está ahí presente Jadon Sancho. Pero la realidad es que le han quitado el club, el puesto como club vendedor al Dortmund. Yo creo que es algo que quiere recuperar el Dortmund también, porque ya sabéis que quieren hacer un cambio en su política de fichajes y fichar a jugadores más jóvenes con los que poder sacar algo de rendimiento económico también a futuro. El caso, por ejemplo, de Joe Bellingham. Y la realidad es que el Eintracht es un equipo que hace las cosas muy bien. Esto provoca que muchas veces se diga, no, el Eintracht es un equipo que atraca muy bien, ¿no? Estafa histórica. ¿Qué atracada le ha metido el Eintracht al Liverpool con Ekitike? Esto lo he leído mucho. Es un atraco, lo hemos comentado en alguna ocasión, vamos a volver a hablarlo, ¿vale? Para empezar, jugadores más caros de los últimos 3 años, para ver un poco si Ekitike está en esa categoría. Desde la 22-23 hay 13 jugadores que se han movido de un club a otro por más de 80 millones de euros, sin contar a Ekitike. El 62% de ellos fichado por la Premier League, que sube el precio. El 31% de ellos vendido por la Bundesliga, que empiezo a creer que también hay una tasa Bundes que también hace que suba el precio. La Bundesliga sabe vender mejor que la Liga italiana o que la Liga española. Y el 69% de esos futbolistas vendidos por más de 80 millones tenía 23 años o menos, 9 del total. Por quedarnos con esos 9 sub-23, la pregunta aquí es si es comprensible que Ekitike esté en medio de estos. Os pongo algunos nombres, ¿vale? Anthony, 95 millones del Ajax al United en 2022. Darwin, 85 millones al Liverpool del Benfica en 2022. Tchouaméni, 80 millones al Madrid del Mónaco en 2022. Fofana, 80 millones del Chelsea al Leicester en 2022. Y luego está con más de sub-23, pero Kolo Muani, por ejemplo, 95 millones del Eintracht al United, o sea, del Eintracht al PSG, perdón, en 2023. ¿Tiene sentido
que Ekitike se cuele en esta lista de jugadores caros, en los que también están Florian Wirtz, Enzo Fernández, Moisés Caicedo, Jude Bellingham, Joško Gvardiol, etc. Para mí sí, y por varias razones. Para lo primero, lo decíamos antes, el Eintracht es un club durísimo negociando. Siempre consigue maximizar a los jugadores a nivel deportivo y también, sobre todo, a nivel económico. Luego está el tema de que acaban de clasificar a Champions League, con lo cual van a tener muchos ingresos que palian la necesidad de vender por poco dinero, lo que decíamos en el vídeo hace un par de días. El Eintracht no necesita vender a Ekitike a cualquier precio, lo cual le da una posición de poder, porque además se han clasificado a Champions League a través del rendimiento de Ekitike. Es un jugador clave, posiblemente el mejor jugador o el jugador más importante de la plantilla para Dino Tomele, con lo cual eso también les provoca ser reticentes para vender y poder negociar un mejor precio. Luego el tema es que Ekitike ha sido el sexto jugador sub-23 en participaciones en goles entre todas las competiciones dentro de los jugadores de las 5 grandes ligas. Sexto jugador sub-23, lo que le quiere, resumiéndolo muchísimo, es uno de los mejores jóvenes atacantes del mundo provocando goles para su equipo. Esto, evidentemente, cuesta mucho dinero. Luego está el tema de que Ekitike tiene 23 años recién cumplidos, mismísima edad que Darwin cuando le fichó el Liverpool, y aquí ya, si lo comparamos con algunas de esas opciones, contra Darwin, Antonio Kolo Muani, viendo su año previo, ya sabéis que Ekitike, 22 goles, 12 asistencias entre todas las competiciones, 4 goles, 3 asistencias en Europa. Darwin, 85 millones de euros, 34 goles, 4 asistencias entre todo en la Liga Portuguesa, 6 goles, 0 asistencias en Europa, peores cifras que Ekitike. Anthony, 12 goles, 10 asistencias entre todo, 2 goles, 4 asistencias en Europa, ya peores cifras de manera definitiva que Ekitike. También lo de Anthony, estamos todos claros, yo creo que es uno de los peores fichajes de la historia de la Premier. Y Kolo Muani, 23 goles, 14 asistencias entre todo, 2 goles, 0 asistencias en Europa, son mejores cifras en la Bundes, peores cifras en Europa, donde Ekitike de hecho ha estado muy cerca de poder llevar a la Eintracht lo más lejos posible en Europa League y repetir la hazaña que ya consiguieron con Oliver Glasner. Para acabar, en cuanto a si merece estar dentro de esta lista de jugadores caros, ya digo que a mí me parece un jugador de más de 60-70 millones, no de 100. Pero para intentar entender por qué se paga este dinero, para empezar, lo que os digo siempre, un jugador vale lo que un club está dispuesto a pagar por él, y después es el delantero no llamado Alexander Isak, que está en el mercado, que mejor encaja en el estilo de juego de Liverpool. Porque de verdad que va como un anillo al dedo, lo analizaremos ya bien yo en profundidad, creo, cuando sea oficial con la media inglesa, pero por cómo baja a recibir, arrastra la marca, deja que los extremos como Knauf, Baoya, Marmoush en su momento, incluso laterales, Götze, Wahi, etcétera, puedan llegar al área rival, Chanuzun, por cómo se asocia con sus compañeros, por lo bien que interpreta las posiciones del rival para hacer sus desmarques o para ver los desmarques de sus compañeros y activar oportunidades de peligro para ellos. Y también por lo bien que se mueve en espacios reducidos con el balón, que es algo muy importante, muy similar a Alexander Isak. Se le lleva comparando desde hace un tiempo con Thierry Henry, y a mí Isak me recuerda mucho a Thierry Henry, evidentemente salvando muchísimo las distancias, pero creo que tiene también el sentido del mundo de que el Liverpool sea el que haga esta locura tremenda de pagar esta pasta por él, porque es el único sitio en el que creo que realmente encaja, porque no necesitan tanto un goleador como tal que te asegure 35 goles, sino que necesitan un jugador que, oye, te pueda dar 15 goles en Liga, pero además te pueda dar otras 10 asistencias, además de generar unos espacios tremendos para pues, Florian Wirtz, para Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo, etc., para poder tener ahí una gran aparición. De todas formas, veremos si no acaban fichando además a Isak, que es una cosa que se llegó a plantear desde Alemania. Además, para mí, voy a decir que ha hecho más que Anthony, que Kolo Muani, y aunque está sobrepagado, merece estar en esta lista entre los 80 y 100 millones de euros. Por pasar a otro punto, ¿vale? Hay que hablar de los delanteros de la Bundesliga, ¿vale? Porque aquí hay algo que no entiendo. Porque luego, claro, a la Bundesliga no, es que vaya estafas de la Bundesliga. No es cosa nuestra, ¿vale?, que vosotros vengáis con el carrito de la compra ansiosos de fichar a prácticamente cualquier futbolista que tiene un año bueno. Porque si nos vamos a la lista de delanteros más caros de la historia de la Bundesliga a nivel de ventas, Kolo Muani, un año bueno. Llegó libre. El PSG puede haberlo fichado libre en Nantes. 95 millones le pagó la Eintracht. Kai Havertz, un año y medio bueno, canterano del Leverkusen. Omar Marmoush, un año y medio bueno. Misma situación que Kolo Muani. Hizo una temporada bastante decente 23-24 con el Eintracht. Temporadón tremendo de 6 meses con el Eintracht en la 24-25, fichado por 75 millones.
Pierre-Emerick Aubameyang no compro. Pierre-Emerick Aubameyang sí es un delantero que tenía una experiencia tremenda cuando lo ficha el Arsenal y una de las mejores fichajes que ha hecho el club inglés. Luka Jovic, un año bueno, pero ya no en la Bundesliga, sino en toda su carrera. O sea, es una cosa tremenda. Christopher Nkunku, año y medio, 2 años buenos. El mejor año es el previo al que lo ficha el Chelsea. En la 22-23 sufre alguna lesión. Es cierto que es bota de oro de la Bundesliga, pero no con tanto brillo. Y luego Erling Haaland, que ya no lo cuento porque Erling Haaland sí que era un jugador. Es decir, hay varios futbolistas de estos que brillan un poco, año y medio, 2 años, no dan ni tiempo a convertirse en una cosa muy regular y hay un club que de repente coge y dice, ¡pam!, te pago una pasta tremenda para ficharlo. Claro, luego al final acaba saliendo mal porque los One Season Wonder existen en el mundo del fútbol y nos echamos las manos a la cabeza y criticamos a la Bundesliga cuando el Liverpool, amigos, va a tener o posiblemente tenga 6 jugadores del 11 titular la temporada que viene de la Bundesliga. Konaté, Frimpong, Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz y Ekitike. Pero es que la Bundesliga solo produce estafas, solo son fraudes todos los que vende la Bundesliga. Tenía que colgarme esa medallita, tenía que colgarme esa medallita. Para acabar el vídeo, perdonadme la voz, ¿vale? Pero es que estoy reventado porque estoy grabando esto después de todo lo que hemos hecho en la media inglesa con el gira del Harbour Town y tengo la voz que ya no está presente. O sea, ahora mismo no soy Andrés, soy una cosa muy distinta. Para acabar, vamos a ver qué puede hacer el Eintracht para sustituir a Hugo Ekitike, porque ya ficharon a Jonathan Burkhardt, que se dijo que era algo independiente a Ekitike, con lo cual se espera que fichen a alguien más para el ataque porque si no solo se quedarán con Burkhardt, Batshuayi y Wahi. Ya sabéis que del Wahi no nos fiamos. Batshuayi es Michy Batshuayi y Jonathan Burkhardt es muy bueno, pero no puede carrilear él solo un ataque en 3 competiciones jugando Champions League y con las aspiraciones que tiene el Eintracht. Además de, un posible sustituto para Ekitike es Franjo Ivanovic, un jugador de la Unión Saint-Gilloise belga, 16 goles en Liga, 4 goles en competición europea, canterano del Augsburg, lo cual viene muy bien porque para poder inscribirlo en competición europea te quitas un cupo porque cuenta como jugador formado en el país del equipo y además hay que decir, le gusta también a Benfica, a Bayern, podría costar 25 millones de euros y por lo que he podido ver de él es un jugador que creo que se encaja muy bien en lo que debe ser un sustituto o un sucesor de Ekitike tanto a nivel de juego como a nivel de entendimiento con una posible dupla con Jonathan Burkhardt. No solo quieren fichar un sustituto directo para Burkhardt, para Ekitike, sino que quieren fichar más jugadores que mejoren la plantilla. Entre ellos, James McAtee, que ya ha ido a visitar las instalaciones, también hará lo mismo con el Dortmund y se moverá entre unos 20 y 25 millones de euros el jugador del Manchester City, que puede jugar detrás de los delanteros, que puede jugar caído a banda. Sería un subidón de nivel tremendo para el equipo, la verdad. Si fichan a Ivanovic, a McAtee junto a Burkhardt, puede dar un paso adelante con Knauf, buen centro del campo, porque además también quieren fichar otras cosas. Ritsu Doan, 23 millones de euros, están cerca o llevan cerca de llegar a un acuerdo con él y con el club 1 mes y medio, veremos si al final se acaba cerrando ese movimiento. Y también Viktor Froholt, el futbolista centro del campo del Copenhague, que se ve como una pieza para el futuro. Había un acuerdo verbal con el jugador en junio, se rechazó una oferta por el Copenhague por 14 más 3, se dice que piden más de 20 millones para convertirlo en una venta histórica del club. Veremos porque con lo que ingresan, viendo lo que veíamos antes, que todavía tienen beneficios netos, podrían reinvertirlos perfectamente en los 25 millones de Ivanovic, unos 20 millones de McAtee, unos 23 millones de Doan y unos 20 millones de Froholt y quedarse todavía en números positivos este mercado de fichajes. Y si fichan a los 4, ojo, porque el Eintracht puede tener muy buena pinta de cara a este año. No sé si tienen la mentalidad ganadora para llevarse el título, pero si el Leverkusen consiguió hacerlo, la machada histórica, el Eintracht debería al menos poder creerse a sí mismo pelear la Bundesliga hasta el mes de enero. Dejadme en comentarios qué opináis de la venta de Ekitike, también de cómo puede quedar el equipo del Eintracht, de a quién ficharíais para sustituirle y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.